todos sabemos, viuda de Fernando, era la esposa, la viuda de Fernando Villavicencio. Pues primero quiero expresarle, como siempre, a usted mi agrado de poderla saludar, doña Verónica, y pues que nuestra solidaridad se la hemos dado mil veces. Ayer por fin, después de tantos atrasos, lo habíamos comentado y comentado, hay por lo menos una conclusión respecto a quién asesinó a Fernando Villavicencio. Se dice que es un alias invisible y que es un grupo determinado. ¿Usted está satisfecha con esta parte de la investigación? ¿Qué me puede decir al respecto? Gusto de saludarla, bienvenida en 99 y al diálogo. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Encantado. Bueno, con respecto a la audiencia de formulación de cargos contra los autores materiales del asesinato de Fernando, hay que recordarle a la ciudadanía que quien asesinó a Fernando eh, fue también asesinado esa misma noche por la cápsula de seguridad de Fernando cuando repelieron el ataque. Así que el autor mediato, este señor Angulo, que está detenido ahora y que desde la cárcel de Cotopaxi mandó el mensaje al sicario Castillo, no es el autor intelectual ni el autor, ni él es el autor, el mentalizador del asesinato de Fernando, sino él es como un intermediario que se buscaron gente que estuvo en el complot para asesinar a Fernando, o sea, los autores intelectuales, para contratar a los sicarios. Este señor fue utilizado de alguna forma o contratado en la cárcel de Cotopaxi para planificar en conjunto con Laura Castillo y contratar a los sicarios colombianos que también fueron asesinados en la cárcel regional de Guayaquil. De esto lo que le entiendo e infiero, señora Verónica Saraus, es que tenemos a los autores materiales. O sea, tenemos Por supuesto. esa es la parte. Lo que usted está diciendo es que falta la otra parte de la investigación, que debo de entender que es la más complicada, ¿verdad? Por supuesto, esto solamente es la audiencia de formulación de cargos contra los coautores materiales del asesinato de Fernando. Lo que nos lleva hacia adelante es la investigación que ahora mismo es reservada para dar con los autores intelectuales, saber quiénes estuvieron detrás de asesinar a un candidato a la presidencia de la República y quienes además contrataron a este señor Angulo en la cárcel de Cotopaxi. Además, a 8 o 9 días de la elección, ¿no? Fue todo tan cruento, tan suave como queriendo demostrar, ¿no? Eh, ¿Usted cree que sabemos que es reservado, que está esto investigándose, pero tiene fe en que la Fiscalía pueda determinar o conseguir alguna pista al respecto de los autores intelectuales? Por supuesto, tenemos la investigación que se lleva a cabo es parte del testimonio del testigo protegido, quien dio detalles de cómo fue la participación de cada uno de estas personas y en base a esta declaración es que se van haciendo los hilos conductores para determinar quiénes son los que participaron como autores intelectuales en el asesinato de Fernando. Esto es un proceso largo, pero por ahora estamos iniciando el juicio contra los autores materiales del asesinato. De mi parte, Eduardo Mendoza Paladines, muchas gracias. Y mis compañeros Javier Segarra Torres, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Estimada Verónica, ¿cómo le va? Buenos días. Aunque lento, pero van por el camino adecuado desde el punto de vista jurídico, estimada Verónica. Claro que sí, esto, como todos los procesos, este proceso han tratado de dilatarlo varias veces. Recién ayer, después de casi 4 meses de llamada a la audiencia, pudo iniciar en la formulación de cargos contra estas personas, pero también hay que recordarle a la ciudadanía que este no es un crimen de delincuencia común, este es un crimen político donde estuvieron involucrados políticos de este país, entonces hay que tratarlo como un crimen político y también tratarlo desde lo político. Ahora, lo que hasta ahora hay y se ha establecido por parte de la justicia conlleva o va por el camino al cual usted señala que desde el punto de vista político se pudo haber dado todo esto. Totalmente, bueno, Fernando viene de un proceso de persecución de muchísimos años atrás, Sí. con
en donde fue perseguido por el correísmo, por gente que pertenece al grupo de Rafael Correa, de Jorge Glass, y que a través de sus investigaciones periodísticas también se desnudó la corrupción que cometieron ellos, ¿no? Tenemos que recordar que gracias a la investigación de Fernando de Arroz Verde, que se llamó después el caso Sobornos, es que el expresidente de la República está prófugo. Camilo Cepeda continúa con la entrevista, estimada Verónica. Verónica, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Hagamos un hilo conductor. La muerte, los asesinos estaban presos, ahora están muertos también. Después de esto debe haber alguien que ordenó la muerte de los victimarios. Eso quiere decir, en esa cadena de hechos delictivos hay otros, los hechos judiciales, que también hay dilaciones, hay entorpecimiento de la causa. Para lo primero se necesita un poder delictivo, es decir, bandas delincuenciales dedicadas a eso. Para lo otro se necesita un poder político para poder dilatar. Lo que quiere decir que si alguien ordena matar a los victimarios y si alguien dilata, hay un poder supradelincuencial dentro de esta organización, que puede ir llevándonos a muchas deducciones. ¿A cuál la lleva usted? A que este es un crimen político, por eso políticos vinculados al narcotráfico y que usan a estos grupos de delincuencia organizada como sus brazos armados para hacer los trabajos sucios que ellos no podrían hacerlo. Entonces, sí, este hilo conductor que usted dice tiene mucha razón, porque quienes ejecutaron el asesinato son una parte del grupo de delincuencia organizada, que son los lobos, pero estos lobos deben regirse a alguien más con poder político. Ese es el meollo del asunto. A donde necesitamos llegar es saber quiénes organizaron intelectualmente el asesinato de Fernando, porque esto no se preparó en 2 meses o en 3 meses, esto se viene preparando muchos años atrás. Si lo mandaron a asesinar a Fernando, no es solo porque estaba hablando mucho y denunciando bastante, sino probablemente porque tenía más información en carpeta que podría comprometer a otra gente adicionalmente. Esta información y esta deducción a la que llego es totalmente lógica, debe de estar en alguna parte. Usted no tiene temor por su vida, porque quien los mandó a matar podría presumir que esta información está en su poder o usted sabe dónde está. Por supuesto que tengo miedo todos los días, pero cuento con una cápsula de seguridad muy buena. De hecho, si mi esposo hubiera contado con una cápsula de seguridad buena, estuviera vivo. La negligencia que cometió la policía al cuidado del Fernando permitió que este puñado de delincuentes comunes actuaran de una manera muy fácil, porque no estaban asesinando a cualquier persona, estaban queriendo asesinar a un candidato a la presidencia de la República, y lo hicieron de una manera tan fácil que ahora cualquier persona está en real peligro de saber que se puede acabar con la vida de una persona en un minuto. Pero en lo que usted me pregunta de la información de Fernando, la información está a buen recaudo. Varias personas tienen esta información, no solo una. Entonces, quien quiera que pretenda atentar contra mi vida, porque ya lo hicieron en el mes de septiembre, sepan que en realidad, antes de querer callarme de alguna forma, como lo han pretendido hacer algunas veces, he dejado diciendo quiénes son mis sospechosos y quiénes podrían también atentar contra mi vida, porque no, esta vez no va a resultar tan fácil como fue el asesinato de Fernando. No es así. Y además no creo que en estos momentos los que estuvieron detrás del asesinato de Fernando sean tan torpes como para también tratar de asesinarme a mí. Le paso con Daniel Solórzano, que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. Verónica, muy buenos días. Quisiera que nos cuente cómo es el día a día de una mujer que perdió a su esposo, pero que
evidentemente mantiene una lucha, y digo que nos cuente, hace unas 2 semanas estuvieron con nosotros las hijas de Fernando, y ellas también han hecho su propio camino, un poco para sanar heridas, evidentemente, pero también para seguir reivindicando la lucha de Fernando. ¿Cómo es el día de Verónica, si fuera tan amable? Bueno, yo primero que admiro mucho la valentía que han tenido las chicas ahora de enterarse, de preocuparse de la lucha de Fernando. Yo vengo con esta lucha muchísimos años atrás, porque con Fernando fuimos perseguidos, fuimos vulnerados económicamente, sufrimos allanamientos, sufrimos exilios, y está bien, mientras más voces intenten mantener el nombre de Fernando vivo, es mucho mejor. ¿Cómo es mi vida ahora? Mi vida nunca fue normal, siempre estuve al frente de los procesos judiciales del Fernando durante muchísimos años. Esta parte no es nueva para mí, lo que sí es nuevo y doloroso es que hayan asesinado a Fernando de la manera que hicieron, ¿no? Me dejaron sin esposo, a mi hijo pequeño le dejaron huérfano, un niño de 11 años que recién estaba empezando su preadolescencia, es una etapa muy dura para él. Yo no le deseo este dolor y este sufrimiento a nadie, ¿no? Sé que el país está lleno de viudas y huérfanos por el nivel de violencia que vivimos, pero que se hayan atrevido a asesinar al hombre que tenía toda la intención de cambiar este país y de alguna forma lo hizo, porque Fernando cambió el país a través de sus investigaciones periodísticas. Es importante todo esto y hay que recordarlo siempre, pero mi vida se convirtió de alguna manera en lo que antes era cuando el Fernando estaba vivo, pero ahora él ya no está como para decirme, ya va a pasar, tranquila, hay que ser fuertes, hay que ser valientes, pero ya no está, pero hay que seguir el camino que él nos enseñó, ¿no? Verónica, ¿descarta la incursión en la política a propósito de las elecciones que son el próximo año? No, lo que pasa es que este es un proceso que me han obligado de alguna forma, porque han pasado casi 7 meses desde el asesinato de Fernando y la gente que se benefició políticamente de su asesinato, quiero decir, los asambleístas que llegaron gracias a que él fue candidato a la presidencia, no han tenido la inteligencia de seguir los procesos de Fernando, ni se han interesado en ver qué pasó con las denuncias que él puso en la fiscalía, ni en su propio caso del asesinato. No se ve que en la comisión ocasional esta que investiga el crimen de Fernando, nadie conoce quién era Fernando Villavicencio ni lo que hacía. Entonces estas cosas sí me molestan y me llaman la atención y me obligan de alguna forma a meterme en este terreno que en realidad era el espacio solamente de Fernando, pero no descarto la posibilidad. Ok, muchísimas gracias, Verónica. Agradecerle su gentileza, Verónica, mandarle un abrazo. Como le decía, soy Eduardo Mendoza Paladina, he estado Javier Segarra, Ramiro Cepeda y Daniel Solórzano. Gracias por atendernos. Seguiremos pendientes, como todo el Ecuador, de que se dé con los culpables y se haga justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, son casi las 8:27. Exactamente. Vamos a abrir Sí, señor, espacio a vamos a las abrir el voces espacio